Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 3 de la unidad 2 de este curso que se llama El territorio chubutense como espacio de educación intercultural. Iniciamos la unidad 2 que denominamos Construcción Histórica de lo Chubutense. Bueno, esta unidad va a estar a cargo del licenciado Guillermo William, quien es doctorando en Historia por la Universidad de La Plata, compañero de trabajo y de investigación del instituto del que formamos parte, el IESIPAT, de esta Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En esta unidad, ahí podemos pasar, Guille, para ver los saberes que vamos a trabajar. Vamos a trabajar las políticas del Estado argentino en torno a los territorios indígenas, genocidio y ocupación del territorio, Loales como construcción hegemónica de la historia oficial chubutense y la construcción de alteridades en Chubut. Bueno, en esta unidad vamos a tratar de ir retomando aquellas categorías generales que trabajamos en la unidad 1, como decíamos, para pensar en clave local. Así que los dejo con Guillermo. Bien, buenos días a todos y todas. Justamente como planteó Andrea, la idea es retomar algunos de los elementos que se vieron en la unidad anterior y empezar a explorar un poco más en profundidad algunos aspectos de la historia provincial, sobre todo teniendo en cuenta las formas en las cuales esos saberes son transmitidos y trabajados en los ámbitos escolares, ¿no? Y antes de partir con estos primeros puntos sobre políticas de Estado argentino a los territorios indígenas y lo que implicó el genocidio de los pueblos indígenas y la ocupación del territorio actualmente la provincia de Chubut, me interesaría pensar, o empezar a pensar y a compartir con ustedes esta idea de por qué enseñamos, o por qué se enseña historia en la escuela, es decir, cuál es el propósito de enseñar el pasado provincial en este caso, pero también en el caso nacional, cuál es la utilidad, ¿no? Por un lado, históricamente se piensa de que enseñar la historia en la escuela es una forma de construir y reforzar un sentimiento de pertenencia, ya sea a lo local, a lo provincial, a lo regional, es decir, ver la historia de Comodoro o Sarmiento u otras localidades donde ustedes pertenezcan, lo provincial en el caso de Chubut, lo regional muchas veces enseña la historia de la Patagonia, y lo nacional justamente con la historia argentina. En este último punto, justamente uno de los objetivos específicos de enseñar la historia en la escuela es la construcción de una nacionalidad, en nuestro caso la argentinidad, ¿no? Es decir, a los estudiantes se le inculca esta noción de pertenecer a una nación y ser parte de esa historia es un elemento central, digo, y conocerla para ser parte de la misma. En el caso local y provincial también ocurre algo similar, ¿no? En la escuela primaria, en el segundo ciclo, se enseña justamente la historia de Chubut, a sus aspectos, no solo la historia, sino los aspectos geográficos, la flora, la fauna, geológicos, etc. En este caso en particular nos interesa enfocarnos en la historia y también algunos elementos del presente, digamos, cuál es la constitución actual de, por ejemplo, la población provincial. Ahora bien, nos interesa pensar también qué herramientas y recursos utilizamos para enseñar esta historia provincial. Digo, con qué herramientas cuentan los docentes, los alumnos, para cubrir ese tipo de conocimientos y construir ese tipo de saberes. Y eso también es una pregunta que les hacemos a ustedes. ¿Qué materiales utilizan para, a la hora de abordar la historia provincial y otros aspectos históricos y sociales y poblacionales de Chubut? ¿Usan textos escolares? ¿Qué textos escolares utilizamos? Justamente a lo largo de la historia de Chubut ha habido una serie de producciones orientadas hacia el uso en el aula, textos escolares. Desde la década de los 70, desde fines de la década del 70 ya el Estado provincial pensó en la idea de escribir o construir, o al menos compilar material para su uso en el aula. Y ahí vamos a encontrar textos como el Chubut, mi provincia, de los 80,
los textos como Chupat Chubut de los 90, y un poco más adelante en el tiempo, desde el principios del siglo XXI, vamos a encontrar el libro Chubut Pura Naturaleza, que ya ha pasado por 3 ediciones. De hecho, en el 2020 se publicó su tercera edición, que tiene algunos cambios significativos respecto a la primera, y que aborda algunas temáticas que otros textos no han trabajado. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante hoy, pero que sin embargo también tiene sus propios problemas, las propias preguntas que le podemos hacer en los textos y no logra responderlas, ¿no? Por otro lado, en algunos casos podemos llegar a usar algunas fuentes históricas. Hoy en día tenemos acceso a través de internet o a través de publicaciones a cartas, fotografías, testimonios de lo que fueron algunos de estos episodios o procesos de la historia provincial. Obviamente vamos a tener más de un lado que de otro. Quizás vamos a tener más fuentes sobre los galeses que sobre los pueblos indígenas, por ejemplo, sobre todo porque, como vamos a ver también un poco más adelante, el interés históricamente en Chubut se ha puesto sobre los galeses, sobre inmigrantes europeos, y se han construido ciertas alteridades, es decir, otros grupos étnicos, otras poblaciones que han sido invisibilizadas o dejadas de lado por las narrativas oficiales del pasado, ¿no? Lo que pensamos como una historia oficial provincial, o una historia hegemónica. Otro de los elementos claves para pensar cómo enseñamos historia y qué herramientas usamos son las efemérides, ¿no? Aquellas fechas significativas en la construcción de Chubut. Eso también lo vamos a ver a nivel nacional. ¿Cuántas veces utilizamos las fechas patrias para enseñar ciertos episodios de la historia nacional, ¿no? El 9 de julio trabajamos la independencia, el 25 de mayo trabajamos la primera junta y la revolución de mayo, el 17 de agosto trabajamos la avenida de San Martín, el cruce de los Andes, etc. Toda esta construcción, digamos, del pasado también lleva a una linealidad, si se quiere, a la hora de pensar las formas en las cuales se construyen los pasados, tanto nacionales como provinciales. Y Chubut no es la excepción, básicamente. Acá tenemos 4 fechas que son los feriados provinciales, y es interesante también pensar qué es lo que representa cada feriado, ¿no? No sé si, supongo que ustedes ya los reconocen, algunos son más nuevos que otros, algunos fueron feriados en algún momento, pero ya no lo son. Y en un breve repaso podemos encontrar, el primero va a ser el 9 de marzo, que conmemora la llegada a lo que hoy es Camarones de un explorador español que se llamaba Simón de Alcazaba y Sotomayor, que fue el primer español en llegar a las costas que hoy consideramos como chubutenses, ¿no? Y desembarcó y teóricamente fundó un pueblo, hizo un pequeño recorrido exploratorio sobre algunas partes costeras de la provincia actual de Chubut, y luego se volvió, pero sin embargo es tomada como esta primera llegada de españoles, ¿no? Y vamos a ver cómo justamente la presencia europea en el territorio es un elemento clave a la hora de construir una historia oficial de Chubut. Después vamos a tener dos feriados vinculados a la colonización galesa. El primero, digo, si bien me salto un poco cronológicamente, el 28 de julio, que representa el aniversario del desembarco de los primeros colonos galeses en lo que hoy es Puerto Madryn en 1865, y que a su vez, y no es casualidad, fue la primera fecha declarada como feriado provincial en Chubut, en 1958. Justamente cuando Chubut se constituye como provincia, antes era un territorio nacional que dependía del Estado Nacional, y ni bien se constituye como provincia, es decir, tan solo 3 meses después de la asunción de su primer gobierno provincial, se establece el 28 de julio como primer feriado provincial. Posteriormente tenemos el 30 de abril, que se sancionó en el año 2002 como ley, y que representa el aniversario de un plebiscito llevado a cabo en
lo que hoy es la zona de Río Corintos, cerca de Trevelin, y que conmemora el hecho que una serie de colonos galeses que vivían en esa zona eligen ser argentinos y no chilenos en una disputa territorial. Esto ocurrió en 1902, en un momento donde todavía las fronteras nacionales se estaban terminando de dibujar, básicamente, y justamente en teoría hay un plebiscito entre la población de esa zona que estaba en disputa y estos colonos que eran galeses deciden ser argentinos. Y finalmente el 3 de noviembre, que conmemora un evento que ocurrió en 1869, que fue el izamiento de la bandera argentina por parte del cacique Casimiro Biguá, un cacique tradicionalmente considerado como tehuelche, y por lo tanto, también otra cosa que vamos a trabajar más adelante, como un indígena argentino, ¿no? Entonces es una fecha bastante reciente, y que a la vez trae sus propias controversias, porque construye una celebración, una conmemoración de una acción llevada a cabo por indígenas, pero fuertemente vinculado a la constitución de la nación, ¿no? Entonces, también si volvemos a un poco a lo que habíamos dicho anteriormente, esta idea de que las fechas patrias y las efemérides y la enseñanza de la historia tiene una función de construir nacionalidad, estas fechas también lo hacen, porque construyen soberanía en el territorio chubutense, con la llegada de españoles, con el afianzamiento de las fronteras nacionales, con la llegada de los galeses, y con este juramento de los grupos indígenas en el territorio chubutense al pabellón nacional argentino, ¿no? Ahora vamos a hacer un breve repaso, ¿no? de lo que implicó pensar una historia provincial desde una óptica oficial, pero también empezando a ver otros elementos que subyacen debajo de esas fechas o esos eventos. Es decir, empezar a leer lo que los historiadores hablamos como una historia contrapelo, ¿no? Empezar a ver otros elementos que están por debajo de esos eventos, que son procesos, que son otros hechos o otros fenómenos históricos que a veces no aparecen como tan claros o quizás no se explican bien, y que es necesario tenerlos en cuenta, justamente para pensar el desarrollo del Estado provincial, en este caso, o el desarrollo histórico, social y cultural de lo que hoy es la provincia de Chubut. Vamos a hacer esto rápidamente. De paso les recuerdo que este material, tanto el PowerPoint como esta línea de tiempo, van a quedar como parte de los recursos para trabajar, así como las lecturas que hacia el final de esta clase vamos a mencionar. Pero básicamente, para ir rápidamente, vamos a encontrar un pasado que se inicia más o menos hace 15.000 años, con la llegada de los primeros humanos al territorio patagónico, y que después se van a desarrollar a partir de una economía de subsistencia, van a ser cazadores-recolectores, y que van a terminar deviniendo en una serie de grupos étnicos que vamos a encontrar como tehuelches, como mapuches, como pampas. Van a tener distintas denominaciones internas, ¿no? Pero básicamente todos estos grupos ocupaban el territorio patagónico, tanto de un lado como del otro de las cordilleras, es decir, las líneas que hoy pensamos como las fronteras nacionales no existían para esos pueblos, y de hecho hay evidencia arqueológica que lo sostiene, por más que haya discursos que siguen manteniendo esta idea de que los mapuches son chilenos y los tehuelches son argentinos, el consenso académico, científico y la evidencia arqueológica y también la evidencia cultural nos dice que no, que ambos grupos estuvieron en contacto estrecho, que los mapuches son tanto del territorio argentino como del territorio chileno, ¿no? Hacia más o menos el año 1535 aparece la primera llegada de los españoles en el territorio chubutense, digamos que es una visita efímera, solo están un tiempo nomás, y no deja ningún tipo de asentamiento continuo, pero sin embargo la historiografía oficial chubutense siempre lo va a tomar como el inicio de la historia provincial, ¿no? Justamente con una lectura eurocéntrica y
que construye a los indígenas como una alteridad. Pero bueno, ahora en esta línea, en los textos de arriba, vamos a ver esta lectura oficial, ¿no? Más y superficial. Más adelante aparece el fuerte San José, que era una fortificación, un asentamiento en lo que hoy es la península Valdés, que se establece en el periodo colonial español y dura entre 1770 y 1810. Básicamente, en el momento de la Revolución de Mayo también se termina la vida del fuerte San José. Más adelante tenemos la llegada de los primeros colonos galeses, que implican un establecimiento permanente de europeos en el territorio chubutense, con el aval del Estado Nacional. Un poco más adelante, unos años después, tenemos este izamiento de la bandera nacional por Casimiro Biguá y otros caciques tehuelches en 1869. Y luego, a partir de 1860, incluso un poco antes, hasta 1900, hay una serie de exploraciones por parte de viajeros, por parte de científicos, por parte de agentes estatales de distintas naciones que andaban explorando el territorio para ver sus potenciales económicos, la posibilidad de establecer colonias, la posibilidad de ejercer soberanía en esos territorios por parte de otras potencias extranjeras. Y más adelante tenemos un proceso que denominamos conquista del desierto, o campaña del desierto, que básicamente implica el avance del Estado Nacional sobre los territorios patagónicos, e implica también, como vamos a ver, el genocidio y exterminio e invisibilización de los grupos indígenas que habitaban la Patagonia. Unos años después, justamente con el fin de esta conquista del desierto, se crea el Territorio Nacional de Chubut, es decir, tiene su primer gobernador, y una de las acciones de este primer gobernador, que creo que lo tapan las pantallas nuestras, va a ser la expedición de los rifleros del Chubut, que va a ser una expedición liderada por el primer gobernador de Chubut, que va a ser Luis Jorge Fontana, y una serie de colonos galeses que buscaban expandir su colonia. Recordemos que la colonia galesa hasta ese momento básicamente se desarrolla en el valle del río Chubut, ¿no? La zona que hoy es desde Rawson hasta 28 de julio, toda esa zona inferior, y buscaban más territorios, sobre todo en la cordillera, porque había promesas de tierras muy fértiles, de gran extensión, muy afines a la producción, ¿no? Ahora bien, ¿qué otros elementos a veces están ocultos de estas lecturas oficiales, ¿no? Esta idea de leer a contrapelo la historia. Cuando pensamos en pueblos indígenas, también tenemos que pensar en economías y saberes ancestrales, en epistemologías, es decir, formas de pensar el mundo, formas de relacionarse y de entender el mundo y la realidad, formas de organizaciones sociales específicas. Y la historia oficial chubutense, por ejemplo, si vemos los textos escolares, sobre todo los más tempranos, siempre y algunos textos sobre la historia de Chubut, digamos, libros de historia, van a vincular siempre lo indígena como algo más relegado a lo natural, ¿no? De hecho, en muchos libros, la parte, digamos, la sección dedicada a los indígenas va a estar entre las partes de natural, digamos, de flora, fauna, geología, etc., y la parte de historia, ¿no? Es como ese nexo entre naturaleza e historia. Y eso justamente por una construcción del indígena como una alteridad, ¿no? Como sujetos que no tenían historia, en cierto modo, porque no tenían escritura, porque no era considerada esa epistemología propia como una epistemología válida dentro de esta lectura básicamente eurocéntrica del Estado Nacional. Después aparece esta idea del desembarco de los españoles inicial como el primer evento histórico de la provincia, ¿no? Porque está registrado, porque hay fuentes, etc. Es considerado el inicio de la historia oficial chubutense. Luego vuelven a aparecer los indígenas en el caso del Fuerte San José, porque este establecimiento fue atacado por un malón indígena. Por lo tanto, lo indígena, cuando vuelve a aparecer en esta historia, aparece como un otro, ¿no? Como una alteridad antagónica que solo lo que hace es destruir o ir en contra de todo lo que representa lo europeo.
Por otro lado, a medida que vamos avanzando, encontramos este primer arribo de los colonos galeses, que implica un primer asentamiento estable, continuo, y a la vez implica nuevas formas de ocupación territorial, ¿no? Básicamente, cuando pensamos en pueblos indígenas, en la Patagonia, mapuches y tehuelches, hablamos de una economía de subsistencia, eran cazadores-recolectores, tenían una movilidad y una territorialidad basada en las estaciones, es decir, era estacional. En los periodos más fríos venían a la costa, en los periodos más cálidos iban a la cordillera. Sus economías se centraban justamente en esta territorialidad, en qué se podía cazar, en qué se podía recolectar en cada uno de estos distintos espacios del territorio provincial. Tenían sus propios parajes, sus propios caminos, había un conocimiento integral de ese territorio, y una utilización de esos recursos que empieza a cambiar a partir de la llegada de los galeses, que proponen digamos, y avalados por el Estado Nacional, proponen una utilización agrícola del territorio, ¿no? Un asentamiento, una estabilidad en ese territorio, una productividad del mismo, y que se orienta también a las producciones que a nivel mundial se estaban requiriendo. Digamos, estamos en un momento de plena expansión de la revolución industrial, de los estados-nación, del imperialismo, y por lo tanto las grandes potencias europeas requerían materias primas. Por ejemplo, cereales, grano, trigo, que era aquello que la colonia galesa estaba dispuesta a proveer a ese mercado internacional, ¿no? Durante todo este periodo también, de exploradores y viajeros, también, como decíamos, hay un reconocimiento del territorio por parte de potencias extranjeras y por parte del Estado, analizando sus poblaciones indígenas, digamos, ahí aparecen sujetos que entrevistan y viven con los indígenas y que dan registro de algunas de esas características. De hecho, este izamiento de la bandera nacional, este episodio, es extraído de un texto de exploración de George Musters, uno de los más famosos viajeros sobre la Patagonia, ¿no? Y a partir de esa fuente se construye esta idea, incluso este feriado. Por otro lado, a la hora de pensar la conquista del desierto, que muchos textos escolares lo plantean como un elemento a ser celebrado, porque implicó un desarrollo, un avance del Estado Nacional, el avance de la civilización por sobre la barbarie indígena, es decir, un signo más del progreso del Estado Nacional. Tenemos que pensar también que esto implicó prácticas de genocidio, de etnocidio, ahora vamos a hablar un poco de qué implicó eso, y un epistemicidio de lo indígena. Esto implicó también el confinamiento de las poblaciones indígenas a reservas, a colonias, a campos de concentración. Mucha de esta población fue llevada a Buenos Aires y básicamente vendida como mano de obra para tareas domésticas. Es decir, como un pueblo, fueron exterminados tanto físicamente como étnicamente y espiritualmente, si se quiere, digamos, y culturalmente. Y por otro lado, implicó también la ocupación territorial de la Patagonia del sistema nacional, ¿no? Del productivo. Y finalmente, terminamos esta historia provincial con el siglo XX, que básicamente implica el desarrollo de las ciudades, la creación de Sarmiento, la fundación de Comodoro Rivadavia, la colonización Bóer, el descubrimiento del petróleo, la creación de la gobernación militar y la provincialización del Chubut, que también responden básicamente al desarrollo de un modelo extractivista y agroexportador, es decir, el país tenía que producir recursos energéticos, recursos naturales, recursos alimenticios, etc. Ahora bien, en general en las historias provinciales, el pasado suele terminar hacia 1958 cuando se provincializa Chubut, y después no pasa nada más. Parecería que la historia provincial termina ahí. Y encontramos muchos elementos que son significativos para el desarrollo social, cultural y político de Chubut. Por ejemplo, entre 1972 y 1973 vamos a encontrar
dos elementos que marcaron fuertemente a la sociedad, tanto en Trelew como en Comodoro, que van a ser la masacre de Trelew y la toma de la Universidad Salesiana en 1973. Y finalmente lo que fue el inicio de la privatización de YPF, digamos, en el marco de políticas neoliberales, que también implicó, en el caso de Comodoro en particular, el fin de un modelo social, básicamente. Y paralelamente, para pensar en una temática central en este caso, empezar a pensar cómo fue la ocupación del territorio, ¿no? Más allá de las poblaciones indígenas y los destinos que sufrieron, que no implicó una destrucción total de esos pueblos indígenas, también implicó la llegada de inmigrantes europeos en un primer momento, dedicados a la producción de este modelo agroexportador, pero también la inmigración de países limítrofes, que se inicia básicamente desde principios del siglo XX. Desde la fundación, por ejemplo, de Comodoro Rivadavia, hay inmigrantes chilenos. Y luego empezaron a llegar, a medida que iba desarrollando la población y la historia de Chubut, van a llegar migrantes de otros países también limítrofes, bolivianos, paraguayos, peruanos, etcétera, y que hasta el día de hoy continúa ese proceso migratorio. Sin embargo, no suele ser muy desarrollado. Bien, ahora pasemos a este primer punto que íbamos a trabajar, que implicaba las políticas de Estado argentino en torno a los territorios indígenas, ¿no? Como habíamos hablado recién, el Estado Nacional promovió una expansión y ocupación de este territorio patagónico en general, y chubutense también en particular, lo cual implicó un proceso de genocidio de las poblaciones indígenas que ocupaban ese territorio. El Estado Nacional tenía por objetivo ocupar este territorio y incorporarlo a su matriz productiva agroexportadora. Y el principal obstáculo para llevar a cabo eso era justamente las poblaciones indígenas que ocupaban territorialmente esos espacios desde tiempos pretéritos. Y justamente a partir de una serie de campañas militares que se fueron dando entre 1879 y 1884, se llevó a cabo ese objetivo por parte del Estado Nacional, ¿no? Bajo el mando de Roca y otros generales, y con el aval del Estado Nacional y de toda la oligarquía y las élites políticas y económicas del Estado Nacional, que básicamente se repartieron esos territorios, ¿no? Y los indígenas fueron despojados de ese territorio, de esa territorialidad. Muchos de ellos fueron asesinados, y también, como decíamos, muchos fueron confinados a campos de concentración, llevados a Buenos Aires, es decir, familias enteras destruidas, separadas, confinadas a distintos lugares, y algunos quedaron en reservas indígenas a lo largo de la Patagonia. Otros grupos se les asignaron eventualmente algunos pequeños territorios, que algunos fueron denominados reservas, otros fueron convertidos a colonias, pero que sin embargo esos pueblos eventualmente perdieron en gran parte su capacidad de producir esa tierra. Justamente se los estaba forzando a tener una economía distinta a la que históricamente habían tenido, y a la vez las propias presiones de los sectores terratenientes los llevaban, por ejemplo, a que muchos de estos jefes indígenas vendan partes de sus tierras y pierdan más aún lo poco que el Estado Nacional les había permitido tener y mantener. Ahora bien, ¿por qué utilizamos la palabra genocidio? Digamos, ¿qué implica genocidio en este contexto, ¿no? Muchas veces lo utilizamos para otros fenómenos quizás vinculados a una historia más moderna, por ejemplo, para el Holocausto, por ejemplo, para las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina. Sin embargo, podemos utilizarla para este contexto. Y justamente dos antropólogos muy reconocidos, Walter del Río y Ana Ramos, plantean cómo esta categoría, la categoría de genocidio, la podemos usar especialmente en un ámbito jurídico, es decir, para pensarlo como un crimen. Ellos plantean que el genocidio implica la descripción de un tipo de proceso estatal
de eliminación colectiva, no solo física, sino también el borramiento de una identidad y la expropiación, ¿no? Territorial, cultural, social. Pero también un proceso en el cual también se origina y asegura la negación de otros marcos de interpretación. Es decir, no solo se elimina a los sujetos, sino también su capacidad se desautoriza y se invisibiliza su capacidad de pensar el mundo de otra forma, ¿no? Por eso justamente, como habíamos marcado en la línea de tiempo, hay otros conceptos que se pueden usar, como etnicidio, es decir, la destrucción de su etnicidad, de su cultura, y también la idea de epistemicidio, es decir, la destrucción y la eliminación de su forma de entender el mundo, ¿no? Su forma de interpretar el mundo y el entorno que los rodea. Por eso justamente es tan relevante retomar estos conceptos y a la vez valorizar justamente los procesos de visibilización de estos grupos indígenas que actualmente están ocurriendo, ¿no? Es decir, estos grupos no desaparecieron materialmente de la faz de la Tierra, sino que esos grupos continuaron sus prácticas, su cultura, su identidad étnica, sus prácticas culturales, y eso es algo que, por ejemplo, en algunos textos escolares no aparecía. Aparecía una idea de que a partir de la conquista del desierto, estos grupos indígenas desaparecían de la faz de la Tierra. Y hoy sabemos claramente que no es así, sino que fueron sometidos a un proceso también de invisibilización como sujetos y como pueblos con una cultura. Pasando a la segunda etapa, o el segundo punto a trabajar, frente a esta invisibilización de los grupos indígenas, encontramos una hipervisibilización de lo galés, ¿no? De la experiencia colonizadora galesa, de la cultura galesa, como una construcción hegemónica, es decir, que básicamente se impone entre otras formas de pensar la historia, y eso lo hace justamente no solo por sus propias prácticas de la comunidad galesa, sino también con un aval del Estado nacional y del Estado provincial chubutense. ¿Y eso cómo lo hace? Básicamente a partir de su inclusión en las formas en las cuales la historia de la colonia galesa es tratada en los textos escolares, las formas en las cuales es presentada en los museos. Por ejemplo, hay muchos museos en Chubut referidos a la historia de la colonización galesa. Si uno va en el valle va a encontrar museos en Puerto Madryn, va a encontrar museos en Gaiman, va a encontrar museos en Trelew, va a encontrar museos en Dolabon, va a encontrar museos en Esquel, va a encontrar museos en Trevelin. Todos narran una historia, los museos narran historia, y en general la historia, al menos en la zona, en la región norte de la provincia del Chubut, están fuertemente orientados a la historia de los galeses. Por otro lado aparecen atractivos turísticos, ¿no? Cómo se turistifica la cultura chubutense y la cultura galesa, con los recorridos de las capillas galesas, con el té galés, con otros eventos culturales vinculados a los galeses, y a la vez con las conmemoraciones y feriados y fechas patrias, ¿no? Que ya habíamos hablado antes, del 28 de julio, del 30 de abril, es decir, de los 4 feriados provinciales, 2 son vinculados a los galeses. Incluso me olvidé de mencionar uno en esa lista, que era el 13 de diciembre, que es el aniversario del descubrimiento del petróleo, referido principalmente a la zona de Comodoro Rivadavia, ¿no? Y pensando en los textos escolares y cómo se construye una lectura hegemónica del pasado provincial desde el Estado, presentamos acá un cuadro que fue generado por el Estado provincial, por el Consejo Provincial de Educación, en un contexto como fue el de 1978, en el contexto de la dictadura militar, con un gobierno provincial intervenido por las Fuerzas Armadas, y donde justamente los contenidos curriculares de la educación primaria pasan a la órbita de la provincia. Entonces la provincia se encarga de empezar a desarrollar material, información, contenidos curriculares y posiblemente un texto escolar donde, entre otros factores de los aspectos de la historia del territorio provincial, está la historia.
y desarrollan este esquema a la hora de pensar una narrativa oficial de la historia provincial, ¿no? Donde básicamente se divide en dos grandes patas, una vinculada al intento de colonizar por parte de los españoles, es decir, a una historia en el periodo colonial, donde aparece esta idea del explorador Simón de Alcazaba, la fundación del Fuerte San José, es decir, vincular la historia provincial o la historia del territorio chubutense a esta gran historia colonial. En general en la historia nacional siempre se la piensa como esta antesala a la historia nacional, ¿no? Y por el otro lado, a partir de la independencia, encontramos dos grandes hechos que marcan la historia de Chubut, ¿no? La colonización de los galeses y la expedición Fontana, que abre el territorio a la exploración hacia la cordillera y luego hacia el sur, ¿no? Que en este caso termina con la fundación de Sarmiento, y vemos, sabiendo y habiendo visto esa línea del tiempo que vimos hace un rato, deviene también en la fundación de Comodoro Rivadavia y el inicio de la incorporación del territorio chubutense a esa matriz productiva agroexportadora. Lo interesante de este cuadro es justamente es una negación total de lo indígena. Si ven el cuadro, no hay en ningún momento ninguna mención de los pueblos originarios. Básicamente la historia que se plantea desde el Estado provincial es una historia centrada en la llegada del hombre blanco, del europeo y luego del argentino, ¿no? Y en ese mapita muestran los distintos procesos poblacionales vinculados a estos cuatro grandes eventos. Por lo tanto, acá encontramos esa invisibilización de la indígena. Básicamente no aparece en ningún lado de la historia de la provincia. Continuando un poco con esta idea de lo galés como construcción hegemónica de la historia oficial chubutense, vamos a ver que va apareciendo en prácticamente todos los aspectos culturales, económicos, sociales y festivos de Chubut, ¿no? Como decíamos antes, lo vamos a encontrar, por ejemplo, del ámbito turístico. Este es un mapa del valle inferior del río Chubut, mostrando un recorrido de todas las capillas galesas. Y las capillas galesas suelen ser presentadas como uno de los principales atractivos turísticos desde lo cultural de Chubut, ¿no? Representando este logro de la cultura galesa. Acá hay una capilla, por ejemplo, y son objetos, digamos, preservados, declarados patrimonio, son uno de los objetos más preciados dentro de los patrimonios materiales de la provincia, y con un fuerte apoyo estatal en su manutención. Por otro lado encontramos las celebraciones y festividades. En este caso es un festejo del 28 de julio en Gaiman, ¿no? Donde se vincula esta idea de, por un lado, el encuentro de culturas, por un lado, la adaptación de los galeses, más que galeses parecen gauchos, pero sin embargo intenta mostrar esto, ¿no? Cómo se apropian del territorio, cómo se apropian de las prácticas culturales, del espacio y de la argentinidad también. Hoy son presentados como la antesala de los argentinos en Chubut. Por otro lado tenemos el tradicional té galés, ¿no? Que no solo se desarrolla en Gaiman, sino en casi todas las localidades donde hubo algún tipo de presencia galesa. E incluso en este año, al menos en el caso de Comodoro, en muchas escuelas primarias, para el festejo y la celebración del 28 de julio, en las escuelas se hicieron té galés, como para mostrar casi que es una práctica provincial más que propia de la comunidad galesa, ¿no? Y en este caso tenemos alumnos disfrazados vestidos con trajes típicos galeses. Y también justamente el té galés como una práctica, como un elemento turístico desde lo cultural, fuertemente arraigado en la cultura oficial chubutense, ¿no? En esta foto, no sé si se acordarán, pero en 1996 vino Lady Di, la princesa de Gales, de visita a la región patagónica, y estuvo en Gaiman tomando el té, ahí está con el gobernador maestro, y fue un elemento que en cierto modo legitimó y fortaleció esa práctica del té y la comunidad galesa como ese factor hegemónico en la historia provincial. Otro elemento central es el Steadbot, que es un festival cultural que se desarrolla todos los años tanto en Trelew como en Trevelin,
y que en muchos casos es considerado el principal evento y el más grande a nivel cultural en términos de competencia de escritura, de poesía, de canto, de baile, de recitación, etc. Finalmente los museos, ese es el museo de Gaiman, también representan estos espacios de memoria y de construcción de una narrativa oficial del Estado provincial. Y finalmente, como habíamos hablado antes, los feriados, ¿no? En este caso es una imagen subida a Twitter por parte de la Municipalidad de Esquel, recuperando el aniversario del plebiscito del 30 de abril que habíamos mencionado previamente. Y por último, como para mostrar también el fuerte interés y a la vez los intentos por parte de la provincia de generar una lectura un poco más diversa de su propia cultura, tenemos lo que fue el 150 aniversario de la colonización galesa en 2015, que vio un evento cultural y una celebración en los cuales el Estado provincial, el Estado nacional e incluso el Estado galés invirtió grandes sumas de dinero para hacer espectáculos, para hacer renovaciones edilicias, monumentos, festejos, actos culturales, etc. Y que sin embargo fue bastante simbólicamente fuerte porque el podio y el predio y a la hora de desarrollar los discursos en el medio del acto de las celebraciones, ocuparon ese espacio tanto los representantes de la comunidad galesa como los representantes de las comunidades indígenas. Y en este caso está el lonco de la comunidad de Puerto Madryn, Ángel Ñanco, dando un discurso incluso antes que el representante de la comunidad galesa. Es decir, el Estado provincial intentaba generar algún tipo de discurso oficial de que Chubut es un espacio multicultural, ¿no? Donde justamente se respetan las culturas, las diversas culturas, y es pensado simbólicamente con un hermanamiento entre los galeses y los tehuelches. En general se plantean los tehuelches, no los mapuches, como esta hermandad en el desierto, en tanto se ayudaron mutuamente, y gracias a eso los galeses, gracias a la ayuda de los indígenas, los galeses pudieron prosperar. Incluso ahí en la esquina superior derecha ven el logo de lo que fue el sexticentenario, ¿no? el 150 aniversario, que fue un logo de uso oficial por parte del Estado provincial durante el año 2015 en toda su documentación. Es más, quizás alguno de ustedes lo recuerda de haber visto en algún papel de provincia. Ahora bien, habiendo visto este discurso oficial, este discurso hegemónico, de una cultura hegemónica que se plantea para Chubut, nos queda también pensar cómo son esas alteridades, cómo se construyen esas otras culturas que históricamente han sido invisibilizadas, o justamente construidos como un otro, ¿no? Es decir, como grupos que no representan el presente provincial. Quizás estuvieron en el pasado, pero definitivamente no en el presente. Uno de esos, justamente como veníamos hablando hasta ahora, son los pueblos indígenas. Y en este caso vamos a usar, para hacer una rápida comparación, las formas en las cuales eran pensadas en los textos escolares, ¿no? Esta página es un extracto del libro Chupat Chubut de 1991, y básicamente trabaja los pueblos tehuelches y mapuches con un cuadro comparativo, ¿no? Un cuadro de doble entrada donde los separa por distintos aspectos. El cuadro es mucho más grande, tiene muchas más páginas, pero estas eran la primera y la más representativa. Y básicamente hace una diferencia casi taxonómica, ¿no? Entre el aspecto físico, los define a los tehuelches como altos, musculosos y vigorosos, mientras los mapuches eran corpulentos y de baja estatura. El aspecto moral, básicamente unos eran pacíficos y los otros eran guerreros, eran belicosos, cómo se vestían, qué armas tenían. Es decir, es casi unas definiciones más orientadas casi a un aspecto biológico que a un aspecto social o cultural, ¿no? Digamos, parece que no está definiendo seres vivos, sino animales, o no está definiendo humanos, sino animales o vegetales. Y además siempre se los vincula y se los ancla en el pasado. Digamos. Estos son representaciones indígenas del pasado.
Por otro lado, tenemos una representación un poco más actual, justamente de la tercera edición del Chubut Pura Naturaleza, que salió en el 2020, y que lo plantea justamente como sujetos que ancestralmente ocupan la Tierra, pero hasta el día de hoy siguen haciéndolo, ¿no? En la primera edición de este texto había mucho más material, mucho más texto, refiriendo a cada uno de estos grupos. En esta última edición se ha reducido considerablemente, pero sin embargo, si tienen acceso al texto, está en PDF, seguro que lo utilizan. Les puedo dejar el enlace en caso de que lo necesiten o quieran verlo. Es interesante ver cómo también recupera las tradiciones ancestrales, cómo mantiene una idea de contemporaneidad de estos grupos, ¿no? No solo lo reduce al pasado o al patrimonio cultural, sino como culturas vivas. De hecho, ahí aparece una fotografía, ¿no? Contemporánea con grupos mapuches tehuelches en la zona de Teca. Sin embargo, sigue manteniendo esta idea de que el vínculo entre colonos galeses y los pueblos indígenas fue positivo. Encontramos ahí claramente una diferencia, pero también hay algunas series de problemáticas, ¿no? Por un lado encontramos que quizás este interés en representar a los indígenas en estos textos representa más una intención de corrección política e interés político de establecer un discurso del multiculturalismo, más que prácticas reales de llevarlo a cabo. O quizás se puede llegar a hacer en la escuela, pero no en otros espacios tan vitales como la misma, ¿no? Por otro lado, y volviendo un poco también a lo galés, en el caso de este libro muchas veces se refieren a los galeses como inmigrantes, ¿no? Y que lo usan a veces como un sinónimo de colonos, pero justamente al borrar esa palabra colono también está eliminando esta idea de la colonialidad, ¿no? Que se había hablado que habían trabajado Carlos y Andrea en la unidad 1. Esta idea de una colonialidad del saber, una idea de prácticas coloniales por parte de estos sujetos. Al pensar inmigrantes, simplemente son individuos que deciden vivir en otro lugar, ¿no? Si los seguimos pensando como colonos, también nos permite seguir pensando esas lógicas bajo las cuales operaban, ¿no? De una ocupación de un territorio específico, que previamente pertenecía a otro grupo étnico, en este caso los indígenas. Por lo tanto, incluso estos textos que tienen un avance bastante significativo frente a textos anteriores, como el que vemos a la izquierda, también nos deja muchos elementos para cuestionar. Y otro elemento que también nos dejan para cuestionar justamente es a la hora de pensar otras alteridades como son los migrantes, ¿no? Justamente en esta unidad y en esta capacitación en particular nos interesa empezar a encontrar y a visibilizar estas miradas migrantes, ¿no? Porque la interculturalidad no solo es tomando a los grupos indígenas, sino también a estos otros grupos, como son los migrantes, como son los quechua hablantes, aymara hablantes, etc. Y en este caso también recuperamos este texto, Chubut Pura Naturaleza, y que nos deja algo bien claro, que cuando habla de inmigrantes en Chubut se refiere a una primera oleada migratoria, ¿no? Como veíamos en la línea de tiempo, que básicamente refiere a estos inmigrantes europeos y en este caso asiáticos, ¿no? Pero habla de italianos, ingleses, alemanes, polacos, españoles y sirio-libaneses. Por lo tanto, y estos grupos migratorios en general empezaron hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos fueron llegando. No hasta el año 1929, como dice ese texto. Sin embargo, también deja de lado otros grupos migrantes, digamos, que mantuvieron sus flujos y sus cadenas migratorias desde principios del siglo XX, como el caso de los chilenos, o desde la década del 40 como los bolivianos, y otros grupos que fueron llegando más adelante en el tiempo. Incluso hoy tenemos hasta grupos afrodescendientes, afro, que están ocupando y viviendo en este territorio y formando parte de esta sociedad, e integrándose a la misma, con sus hijos yendo a las escuelas, a las primarias, a las secundarias, a las universidades,
y que tiene una visibilización y un rol en la sociedad cada vez mayor, y que sin embargo textos como este texto Chubut Pura Naturaleza los invisibiliza completamente. Por lo tanto, también nos permite reflexionar al respecto de cuánto se avanza en estos textos. Digo, por cada paso que dan para adelante también aparecen y afloran otras alteridades que siguen siendo invisibilizadas. Y que cada vez la vemos más, digamos, y no solo la vemos en la calle, sino ustedes también en el aula, y que a la vez los contenidos curriculares y los materiales que tenemos para trabajar eso no dan cuenta de ellos. Por lo tanto, también es interesante cómo pensar su propia inclusión en este territorio si no tenemos, en muchos casos, las herramientas para hacerlo. Bien, esto sería todo dentro del material que estábamos viendo. Les vamos a dejar una serie de lecturas, como decía, además de este PowerPoint y la línea de tiempo, vamos a dejar una serie de lecturas para empezar a reflexionar sobre estas temáticas. Vamos a encontrar un texto de Huartel del Río, que justamente trata la temática del genocidio. Tenemos un texto de Brígida y de mi autoría también, donde trabajamos la presencia galesa en el discurso oficial chubutense. Tomamos el caso que mencionábamos del plebiscito de 1902 y la presencia galesa en Trevelin para empezar a pensar cómo se construye esta figura de los galeses dentro de la historia chubutense. Y por último también dejamos un texto de Claudia Briones, que es una antropóloga, que se llama Formaciones de Alteridad, Contextos Globales, Procesos Nacionales y Provinciales, donde también nos invita a pensar cómo en estos territorios se construyen justamente estas alteridades. Bien, creo que eso es todo. No sé si Andrea querés agregar algo. Solo decir que, bueno, todos estos materiales van a estar disponibles en el aula virtual y que, bueno, quedan igual invitados e invitadas a dejarnos dudas, consultas, también respuestas a algunas preguntas que tal vez ahí dejó Guillermo a lo largo de la clase. También retomar aquella pregunta que hicimos respecto de, bueno, qué recursos o materiales utilizan en el aula. Todas estas respuestas las pueden enviar al correo electrónico, que bueno, como les decía, las recibo y luego se las reenvío a Guillermo. Para nosotros y nosotras es muy importante poder tener este intercambio, que bueno, por ahora es vía correo electrónico, pero que bueno, el 17 de septiembre nos encontraremos de forma presencial. Así que bueno, están invitados e invitadas a poder respondernos, a poder también enviar consultas, porque eso enriquece mucho y nos permite ir ajustando la propuesta de formación y poder, digamos, brindarles las herramientas que consideramos que podemos brindarles desde nuestras formaciones específicas para su trabajo docente. Así que bueno, pueden entrar al aula, cualquier consulta, no duden en escribir. Exactamente. Y nos vemos en la próxima semana para hacer una actividad sincrónica. Que le vamos a dejar algunas pautas también para que podamos trabajar y algunos materiales. Y también los invitamos a que empiecen a buscar también los textos escolares que ustedes trabajan. Digo, si trabajan estas temáticas, empiecen a buscarlos porque nos van a ser de mucha utilidad para la semana que viene. Bueno, muchas gracias Guillermo, nos seguimos comunicando. Bueno, nos vemos. Nos vemos.